Bueno, muy buenos días. Yo soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 11 de este ciclo de conferencias magistrales 2024 con profesionales especializados en la gestión de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el doctor Eber González Rivera, quien nos hablará sobre mitos y realidades del desabastecimiento de agua en la ciudad de Bogotá, la diosa Aleteia II. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la cultura del compartir y difundir el conocimiento, de acuerdo con lo establecido en la política del proceso de gestión del conocimiento e innovación, tal y como lo vemos proyectado en la diapositiva en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura a la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Livia. Primero que todo, en nombre de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, agradecemos al doctor Eber Gonzalo Rivera por compartir con su conocimiento y experiencia con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, sus funcionarios y demás grupos de interés en este tema tan importante que se convoca el día de hoy. Bueno, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la empresa. Por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral titulada Mitos y Realidades del Desabastecimiento de Agua en la ciudad de Bogotá, la diosa Aleteia II. Recordemos que el doctor Eber Rivera hace algún tiempo también dedicó una conferencia para compartir con la familia Acueducto de Bogotá relacionada también con temas de hidrología. Bueno, esta conferencia pues va a ser dictada por el doctor Eber Gonzalo Rivera, experto nacional en hidrología y cambio climático, con lo cual damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Manuel. Bueno, conozcamos un poco más del doctor Eber Gonzalo Rivera. Él es campesino, ingeniero, hidrólogo, con máster en ecología. Es PhD en hidrología en la Universidad Estatal Hidrometeorológica de San Petersburgo, en Rusia, y post-PhD en cambio climático de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Corporación Autónoma Regional Corponor, fue subdirector de hidrología en el IDEAM, también se desempeñó en esta entidad como jefe encargado de la oficina de pronósticos. Fue director general del Instituto IDEAM por encargo, subdirector de recursos naturales de la Corporación Autónoma Regional CAR y como asesor coordinador del despacho de viceministro de Ambiente. Después de conocer esta amplia experiencia del doctor Eber González Rivera y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy, mitos y realidades del desabastecimiento de agua en la ciudad de Bogotá, la diosa Aleteia II. Doctor Eber, muy buenos días. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días, gracias. De verdad que este es un encuentro muy bonito, muy lindo, donde la empresa de Acueducto de Bogotá nos permite a nosotros, los curiosos en el tema del agua, ¿cierto?, compartir algunas experiencias, algunos vivires, algunos sentires que hemos logrado tener, digamos, en el trayecto de nuestra vida. Agradecerle a ustedes, por supuesto, al doctor José Manuel, con quien hace muchos años tuvimos relaciones laborales, profesionales, científicas, filosóficas, a su merced por hacer esta tan bonita introducción
cuando me leen a mí los títulos, yo les llamo a eso pieles, porque nosotros más que personas, digamos, que hemos realizado algún trayecto en los estudios, somos como todos los asistentes, ¿cierto? Claro que sí, pero es su Todos, trayectoria y tenemos que conocerla para que sepamos que lo que nos va a hablar gracias. es de su Sí, experiencia. Ingeniero, lo dejo con la conferencia del día de hoy. gracias, Es muy todo suyo este gentil. espacio. Muchas gracias. Entonces vamos a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Muy buenos días a nuestros queridos asistentes, participantes, público que hoy está aquí haciendo este esfuerzo. Agradecerles porque la gratitud es un sentir muy bonito, es un sentir agradable de nosotros los seres que existimos en esta época, ¿cierto? Quien carece de gratitud, carece en los humanos de muchos aspectos de la humanidad, de nuestro ser natural. Entonces, a nuestros queridos asistentes, bien llegados, muy buen día. Hoy viernes voy a explicar el título inicialmente de la conferencia, mitos y realidades del desabastecimiento de agua en la ciudad de Bacatá. Recordemos que Bogotá es un nombre modificado. Su nombre original en alguna época fue Bacatá, la diosa Aletheia II. Y voy a empezar como leen nuestros hermanos, nuestros hermagdus musulmanes, árabes, ¿cierto? De derecha a izquierda. Y más en los tiempos modernos en que estamos. La diosa Aletheia, ella existió y por supuesto existe. Ella se encargaba cuando los dioses y sus vasallos, algunos ocultaban nuestro origen a través de ciertas astucias y perspicacias, ¿cierto? Ella se encargaba de revelar la verdad o los hechos en origen. Entonces la diosa Aletheia es, digamos, una existencia muy importante, sobre todo en estos tiempos modernos en los cuales nosotros estamos existiendo, en este, digamos, ahora, en esta época, en estos momentos, porque realmente en el tema del agua, si nos vamos desde el enfoque de la ingeniería, hay algunas explicaciones e interpretaciones que ameritan tener otra interpretación y no precisamente las que nos ofrecen hoy día en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las agencias públicas, privadas, en las instancias científicas. Entonces la diosa Aletheia es la encargada de mostrar, digamos, nuestro origen. Y es la parte 2, porque como bien lo decía mi doctor José Manuel, ya tuvimos una conferencia sobre cambio climático y allí se llamaba la diosa Aletheia 1. Bien, Bacatá es una ciudad que a principios del siglo XX, por allá 1910, 1915, tenía una población de 300.000 habitantes. Bueno, antes hay que aclarar, la palabra para contar a las personas no era habitantes ni personas, no. Si ustedes miran los registros históricos, antes a nosotros nos contaban era como almas. Es decir, si usted mira por allá la época de Simón Bolívar, Antonio Nariño, Humboldt, el científico, entonces decía población, 5.000 almas, porque además quien no tenía alma no era contado y no tenían alma los que no profesaran, ¿cierto? O confesaran determinada religión. Entonces, para el caso de Bacatá, por allá en 1910, 1915, eran cerca de 300.000, digamos, almas o habitantes, y ahora ya nos contamos en millones, más de 8 millones, es decir, nuestra ciudad está siendo habitada por una gran cantidad de seres, sin contar a nuestros compañeritos, nuestros anibienes, que ahora le llamamos animales y que el DANE ya los registra en sus estadísticas.
Y el desabastecimiento de agua tiene que ver con unas situaciones especiales, ¿cierto? En que nosotros, digamos, los urbanos que habitamos aquí en nuestra capital, Bogotá, por estos días hemos sentido, digamos, la no llegada en muy poco tiempo, en horas o un día o quizá un poquitico más de este preciado líquido a nuestros hogares. Y mitos y realidades, lo que les quiero compartir es cómo nosotros desde diferentes ámbitos de nuestra vida aún estamos creyendo en realidades que no son, ¿cierto? Y muchas veces despreciamos los mitos que sí son y que explican mejor nuestro actuar, nuestro sentir con respecto al uso y consumo del agua. Entonces, permítanme. Yo soy miembro de la red Proimet. Proimet es una red iberoamericana. Nosotros realizamos acciones para la divulgación de conocimientos y promovemos también soluciones en el tema de amenazas, vulnerabilidades, lo que conocemos en Colombia como gestión de riesgos hidrometeorológicos. Esta red tiene un líder, nuestro líder es Ángel Luis Aldana Valverde, ciudadano español, excelente persona, excelente ser humano. Y quisiera compartirle, digamos, para el público, ustedes pueden visitar la página, es de acceso libre, si me permiten aquí un segundo, es de acceso libre y pueden allí encontrar diferentes información sobre nuestra red. Vamos a compartir aquí un momentico. Aquí está nuestra red Proimet, ¿cierto? De acceso libre. Allí hay información meteorológica, hidrológica, pero no solamente información meteorológica e hidrológica, sino también algunas aproximaciones a las situaciones que tienen que ver con la atmósfera, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el agua, con instrumentos, pero además de los ámbitos de la ingeniería, también trabajamos otros ámbitos, ¿cierto?, que tienen que ver con nuestra vida en nuestra sociedad. La pueden visitar fácilmente. Hay documentación de libre acceso en nuestra página web. Entonces los invitamos cordialmente a conocer en nuestra red iberoamericana. Frecuentemente nos estamos reuniendo, allí ven algunas imágenes de nuestros encuentros. La red fue creada en 2004 en España, ¿cierto?, con participación de muchos miembros de nuestros países iberoamericanos. Bien, y también otra invitación especial aquí. Los invito a que conozcan este tipo de conferencias magistrales que promueve la empresa de Acueducto. Hay una gran cantidad de temas muy chéveres, muy importantes, ¿cierto? Desde las experiencias de la misma empresa y expertos ajenos a la empresa. Yo soy una persona independiente, ajena a la empresa en el sentido de que no tengo ninguna vinculación formal. Y entonces allí nos invitan a compartir nuestras experiencias en algunos temas muy importantes. Bien, voy a presentarles ahora el punto de vista, la interpretación, digamos, de lo que les queremos compartir hoy. Y más adelante les presento el contenido. A esto le solemos llamar en algunas instancias de las ciencias el modelo conceptual. ¿Qué es el modelo conceptual? Es una interpretación desde ideas, hechos, evidencias, convicciones de lo que uno cree que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo, digamos, con el tema del agua? Y no solamente con el tema del agua, sino con otros ámbitos de nuestra vida social, personal, etc. Desde el punto de vista de mi general Petrov, él dedicó sus últimos años de vida a la academia, a pesar de ser, digamos, militar en Rusia. Sus esfuerzos estuvieron enfocados en tratar de recuperar nuestro origen como seres que existimos en nuestra esfera Tierra. Y existen personas, seres
que además podrían ser no personas, seres empeñados en modificarnos a todos los seres vivos, desde plantas, desde anibienes, desde personas, y esa modificación que nos están haciendo desde hace miles de años y siglos y que en Colombia la hemos vivido y en Bogotá, nuestra capital también, esa modificación al parecer solamente sirve a sus intereses, ¿sí? Y en lo que uno podría ver por las condiciones sociales, espirituales que estamos viviendo en los últimos tiempos, esas modificaciones no van para bien. Y ese interés, ese esfuerzo que hacen ellos en modificarnos, algunos dirían en controlarnos, manipularnos, pues ellos lo hacen a través de sus P-residentes. Los P-residentes pueden ocupar diferentes cargos en el sector privado, en el sector público, en los gobiernos, de por sí de allí la palabra presidente, y a través, digamos, no solamente de leyes políticas, sino también a través, por ejemplo, eh, de aspectos muy populares del convivir, ¿cierto? Es que se ejerce esta dominación, control o manipulación. Y sobre ello, y aquí brevemente, digamos, les dejo para los que deseen consultar posteriormente, sobre ello se ha publicado mucho, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo es que ahora, y desde hace unas décadas hacia acá, ellos se esfuerzan en hacernos perder la atención? Los que somos padres, los que somos compañeros en las clases, los que somos trabajadores, hemos sido testigos en nuestro diario vivir cómo nosotros perdemos rápidamente la atención. Es decir, ellos quienes intentan dominarnos a través de miles de formas, medios y circunstancias, no nos permiten centrarnos en algo. Y por eso existe la palabra concentrados, centrarnos. Y uno de los propósitos precisamente de perder la atención es modificarnos desde nuestro origen, ¿cierto? Pero esa modificación no es gratis, por supuesto. Ellos intentan miles y millones de veces de desviarnos de la atención debida, y pareciera ser que nos están llevando es hacia una vida de consumo, lo expresa muy bien Zygmunt Bauman, ¿cierto? Y esta vida de consumo que tiene que ver con el consumo del agua nos está afectando terriblemente. Es decir, nos desconcentran, ¿cierto?, de nuestro sentido humano, en el sentido de nuestra existencia, para llevarnos a una vida de consumo, y esa vida de consumo solamente atiende sus intereses. Por ejemplo, sabemos que los ingenieros químicos, los ingenieros de ingeniería de alimentos y otras áreas de las ciencias trabajan para producir productos que ahora las estadísticas demuestran que esos productos contienen elementos que nos afectan drásticamente la salud. Es una vida de consumo que ellos nos quieren obligar a llevar. Y por último, sabemos muy bien que además de convertirnos en seres consumistas, ahora nos están pasando a seres, ni siquiera a seres que nos identifican a través de los números, ¿cierto? A través de las estadísticas. Y esto tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo hoy en la capital, Bogotá, respecto al abastecimiento y desabastecimiento de agua. Aunque lo que estamos viviendo no es un desabastecimiento, hay que aclararlo, es un racionamiento, y la palabra razón tiene que ver con una actividad intelectual del ser humano. Es decir, nosotros no hemos llegado precisamente a un desabastecimiento, estamos en una etapa de racionamiento, además que fue una decisión, aunque controvertida e inesperada, pues fue una decisión adecuada en términos, digamos, desde la ingeniería de hidrología. Así, entonces, resumo, cuando nosotros estamos
actuando, incluso sintiendo, incluso pensando, de acuerdo a estos expertos, lo hacemos la mayoría de veces bajo unos parámetros de quienes quieren dominar, ¿cierto?, nuestra existencia. Y cuando digo nuestra existencia, incluyo a nuestros hermanos verdes, a nuestros anivienes, ¿cierto?, que hacen parte de la familia, según el DANIA, el núcleo familiar, y a nosotros mismos. ¿Qué pretenden en términos de mi general Petrov? Pretenden aplicarnos un principio que ellos promueven mucho y es el olvido que seremos. Si nosotros vemos, por ejemplo, a nuestras mascotas, todos sabemos que el perro, el canino, viene del lobo, pero hay una gran diferencia entre el lobo y el perro nuestro en la casa. El perro sí tiene rastros de lobo, por ejemplo, cuando él da vuelticas antes de acostarse, etcétera. Pero, y también sabemos que dentro de los tres anivienes, el tigre y el león y el lobo, el tigre y el león podrán ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja en ningún circo, usted eso nunca lo ve, porque él mantiene su sentido natural, ¿cierto? Mantiene, digamos, su sentido existencial. Y al parecer nos quieren domesticar tanto, tanto, y lo han logrado en muchos aspectos, que nos han implementado y obligado a llevar una vida de consumo en cosas innecesarias, inclusive con el agua. Este es el contenido, entonces, rápidamente de nuestra ponencia, nuestra conferencia, de nuestra charla el día de hoy, la diosa Lete y A2, el abastecimiento y desabastecimiento, mitos y realidades del desabastecimiento de agua, controversias mentales y científicas, y al final, como bien lo decía nuestra líder al inicio en la presentación, habrá una sesión de preguntas. El olvido que seremos. Es fácil ver que un campesino le da un uso al agua de una manera totalmente diferente a una persona urbana. Y también es fácil ver que nosotros en la mayoría, más del 98% de nuestro pensar, quehacer y sentir, vivimos de la doxa. La doxa son las opiniones, es decir, todos estamos seguros que lo que yo pienso, así es. La gran mayoría pensamos eso, es decir, cuando yo opino sobre algo, pues yo creo que eso es así, ¿cierto? Sin embargo, existe una veritas, existe una verdad, aunque muchos pensadores dicen que no se puede hablar de una verdad, que no se puede hablar de una sola realidad, pero realmente eso en nuestros términos, en los términos de esta conferencia, quienes opinan, digamos, de que existen diferentes realidades y verdades, ¿cierto? Pues ellos sin saberlo, sin y sin conciencia en nuestro interpretar, son vasallos de lo que nosotros llamamos el sistema. El sistema son todas aquellas circunstancias y seres que nos quieren dominar a su interpretar. Y está el virtus, ¿cierto? Que es cuando yo, digamos, tengo las evidencias que rompen con las opiniones, pues entonces allí puede surgir el veritas o la verdad. Y sin importar nuestra formación, cada uno de nosotros tiene una opinión, una versión, una interpretación sobre cómo me relaciono yo alrededor y conmigo mismo. Está el postdoctor, el doctor, los estudiados, los que no están estudiados pero ejercen altos cargos en las gerencias, los que son jefes, el público en general. Y hay grandes diferencias en nuestras interpretaciones, en nuestras opiniones respecto a quién soy, ¿cierto? Respecto a cómo existo y respecto a cómo yo siento y consumo, específicamente sobre el agua, y lo veremos. La diosa Leteia, como les comenté al inicio, pues ella siempre, muy a pesar del intento de muchos dioses y otros seres de ocultar las cosas, se ha encargado de desocultar, ¿sí? Y existió a la derecha la imagen, filósofo muy interesante, Antífonte,
que él tenía una opinión, una versión, una interpretación diferente, digamos, a lo común, y es que existe un orden natural en las aves, en las plantas, en el aire, en el agua. Existen teleconexiones, dirían otros colegas, en nuestro origen que realmente no causan daño y que lo que hacemos nosotros los humanos en la actualidad va en contravía de ese orden de natura. Eso lo explicaba Antífonte. Él, sin ser Dios aletheia, se esforzaba en resaltar las formas de sentir, compartir y vivir de la naturaleza, muy por encima de las formas humanas. Bien, vamos entrando un poquitico más en el tema, entonces vamos a aclarar algunas interpretaciones y opiniones que se tienen en el público en general, ¿cierto? Primero que todo, como aquí tenemos asistentes de diferente alcance, vivir, de diferente experiencia, entonces en los términos hidrológicos en nuestra profesión, aquí hay tres preguntas, ¿cierto? Quisiera alguien allí, un voluntario, si quiere participar. Como yo no puedo ver la lista de asistentes, por favor, me ayudas. Con respecto a esa pregunta, me parece que sí cambia la cantidad de agua en un río. Imagino yo que es por la escorrentía y por la pluviosidad que se genera a lo largo del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Gracias. Perfecto, perfecto, claro que cambia. Y cambia porque desde el sitio donde nace un río hasta donde entrega sus aguas al final del río, que puede ser el mar, llueve. Hay otros tipos de aportes. Los ríos no siempre nacen en las montañas. En África, por ejemplo, hay un río que nace en medio de la tierra y sale de la tierra a la superficie y vuelve y se mete a la tierra. Quisiera eh, aclarar que nosotros vivimos parte de nuestra cultura, costumbres, tradiciones, se determinan muchísimo por el ambiente donde hemos crecido, de donde venimos, por supuesto, que también de las consideraciones genéticas, está claro, los expertos saben sobre eso, pero en cuanto a los ríos, ellos cambian sus cantidades de agua, es decir, más que decir que ellos cambian sus cantidades, a lo largo de un río, quebrada, riachuelo, el agua va variando y va variando no solamente a lo largo, que es una dimensión espacial, sino también va variando respecto al tiempo. Es natural que los ríos tengan diferentes cantidades de agua a lo largo, a lo ancho también y en el tiempo. Pero ¿por qué nosotros en Bacatá no sentimos eso? Porque hay toda una disposición de la ingeniería que hace que nosotros no veamos sino la misma cantidad de agua cuando abrimos la llave en la ducha, en el lavamanos o en el lavadero. Es decir, el sistema de ingeniería ha modificado la percepción de la realidad. Para el caso de Bacatá, por ejemplo, allá con Chuza y San Rafael, esos son unos reguladores que hacen que nosotros no percibamos que a lo largo del tiempo exista modificación en el agua que nos llega a la casa, al apartamento, etcétera. Y cuando no llega, entonces nos sentimos muy impresionados. Pero en realidad, si estuviésemos viviendo cerca de un río, como lo hace un campesino, ¿cierto? Él sabe muy bien que la cantidad de agua varía. Voy a la y esto es muy importante por lo que sigue a continuación en la ponencia. Siguiente pregunta, ¿son las nubes o los páramos los cuerpos que le aportan agua al río? Y esta sí la voy a explicar de manera sencilla. Por supuesto que hay que cuidar los páramos. Vean, los páramos son una bendición de mi Dios para quienes somos creyentes. Y para los que no, y ahora está de moda hablar del arquitecto, de los extraterrestres, pues tómenlo como algo perfecto de quien
nos ha brindado un orden natural, ¿cierto? Y hay que cuidarlos y protegerlos, no solamente por su belleza, porque ellos tienen una razón de existir, ¿cierto? Y muestran la perfección, los páramos y otros, digamos, espacios físicos naturales que tenemos. Pero realmente son las nubes las que nos traen la humedad. Fíjense que si, aunque un páramo puede aguantar, resistir 6, 8 años con cierta cantidad de humedad, así no llueva en ellos, ¿cierto? Lo cierto es que son las nubes, los cuerpos que le aportan agua a los ríos. Unas caen, los páramos regulan esta agua, la mantienen allí por bastante tiempo y le aportan agua al río. Y bueno, ¿y de dónde vienen entonces las nubes? Esta nube de estos días, de estos chaparrones de agua que les llamamos aguas mil, porque existe otra palabra modificada que es aguacero, y aguacero quiere decir cero agua, ¿cierto? Entonces nosotros decimos aguas mil. Estas nubes, y ya lo vamos a ver, provienen de diferentes partes del mundo. Incluso en las teleconexiones, los ingenieros sabemos que recibimos aire del África, que respiremos aire. Recibimos agua por allá del Polo Sur. Recibimos agua del Caribe a través de las nubes y también cenizas. Y por eso muchas plantas nuestras sobreviven. Cenizas desde el África por allá. Bien, entonces son las nubes las que le aportan agua al río. Y la tercera pregunta, ligada a la primera en parte, sin nacimientos de los ríos y páramos, el río puede recibir agua. Esa sí quisiera algún candidato que la contestara desde su opinión, por cierto, desde su opinión. Alguien voluntario que nos comente qué piensa, qué podría compartirnos sobre esta pregunta. Adelante, Juliana. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, señora. Nada, yo digo que si nacimientos y sin páramos el río puede recibir agua, yo diría que sí. Empiezo como a separar el agua potable y las aguas residuales. Cuando nosotros encontramos en el brazo de la tecnología una solución, apoyados quizás de la inteligencia artificial y de la creatividad de los niños, de las mujeres, de los afrodescendientes, indígenas, en fin, como todas las categorías que puedan existir para determinar una población, cuando se articula con la comunidad, con la tecnología, se pueden tener ideas como, no sé, como tener una trampa de niebla para que se transforme con energía solar en agua potable y quizás evitar como todo el tema de los químicos y los agroquímicos y pues hacer como todo el tema de filtrado de agua y demás. Entonces yo siento que si el páramo no existe, hay distintas soluciones que pueden ser en alianza con la comunidad, en alianza con la academia y pues con las instituciones intergubernamentales, por supuesto, en donde se tomen decisiones que beneficien a todos, desde la justicia ambiental y desde la justicia social, pues porque ya hemos visto que las personas que tienen mucho dinero en otros lugares como, no sé, Dubái, pueden crear sus propias nubes y tener su propia agua sin la necesidad de páramos porque es un sistema desértico. Entonces, quizás podría implementarse en ayuda a la tecnología, los saberes ancestrales y los saberes académicos, una forma para poder tener tanto agua potable como para poder guiar el agua residual. excelente. Vean, por supuesto que ahora que vamos a ver una imagen satelital, cuando yo estudié, yo soy de Cúcuta, estudié en nuestro orgulloso colegio, es un colegio cristiano católico, lasallista, Colegio del Sagrado Corazón. Nos daban las clases de naturaleza los hermanos cristianos y ellos para esa época tenían una interpretación interesante
sobre lo que acabas de compartirnos, de cómo en las comunidades uno se puede organizar, ¿cierto? Con relación, digamos, al agua. Pero está claro, y lo vamos a ver en las imágenes de satélite, y tal vez esta interpretación impacte a más de uno. Así como decimos que los ríos nacen, cuando a mí me preguntan la fecha de nacimiento, yo digo un 20 de marzo. Pero ¿acaso yo no existía antes del 20 de marzo en la pancita de mi madre querida? Claro que existía. Y entonces vuelven y me hacen otra pregunta. Y entonces, ¿desde cuándo existes? ¿Cierto? Porque si ese día 20 de marzo, que es un día especial, allá los astrónomos saben, yo ya existía, entonces yo no nací el 20 de marzo. Efectivamente, no nací el 20 de marzo. Yo ya existía antes. Y entonces viene otra pregunta, bueno, ¿y antes de tu pancita tú existías? Por supuesto que existía. Entonces, ¿cuándo nací? ¿Cierto? Y además, los cristianos sabemos que nos espera una vida eterna. Entonces, el concepto de nacimiento de un río que se ha popularizado es pensar que uno va a una montañita y que allí nace el río. Pero ¿acaso el agua que sale de esa montañita o corre por la montañita no existió antes de ese sitio? Y lo vamos a ver en las imágenes de satélite. Por supuesto que existió antes de brotar en esa montaña o de caer en ese sitio a través de las nubes. Entonces, el sistema que le llamamos nuestro enemigo nos ha generado unos conceptos finitos, mientras que nuestra existencia es infinita y por siempre, como deberían ser nuestros sentires. Vamos aquí a continuar, ya vamos a entrar en salsa y voy a pasar las láminas un poco más rapidito por cuestiones de tiempo. Estoy seguro de que el mundo es como yo creo que es. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando yo compro una hamburguesa, digo, ¡ay, qué delicia! ¿Cierto? Y estoy convencido que es deliciosa. Sin embargo, ¿hasta dónde esa delicia fue modificada para que fuera delicia? ¿Cierto? Por ejemplo, yo no soy ambientalista, ¿cierto? Yo soy ingeniero de profesión. Y cuando tengo muchos amigos ambientalistas, por supuesto, y yo les tomo el pelo porque los veo tomando gaseosa. Primero, una gaseosa no se toma porque es un gas. Y si no es un gas, entonces, ¿por qué le llamamos gaseosa, cierto? Hay un problema que nos metieron en nuestra cabeza. Y es que nos han hecho creer que el mundo es como yo creo que es. Y ese problema genera egocentrismo. Porque, dicen los expertos, por ejemplo, la palabra mundo quiere decir orden, armonía, ¿cierto? Y nosotros existimos para el cuidado, para cuidarnos, para ser colectivos. Sin embargo, cuando yo creo que el mundo es como es, entonces yo elimino el cuidado del otro porque lo va a querer tener a la razón de lo que dicen mis ideas, ¿cierto? Y pierdo colectividad y aumento la individualidad y el egoísmo. Ahora vamos a ver unas estadísticas más adelante de nuestros consumos de agua aquí en Bacatá. Voy a explicar esta imagen. Vean la discordia mental, se llama esta lámina. A la derecha, unas casitas humildes destruidas por el río, dirían unos. A la izquierda, un río bravo que nos impidió salir el fin de semana y ya no hay paso, destruyó la carretera. Esa es una versión. La otra versión es la siguiente. ¿Qué veo a la derecha? Que por condiciones socioeconómicas, estas humildes personas estuvieron obligadas a habitar un sitio y ese sitio es el hogar del río y el río tiene un comportarse natural. Y entonces, además, los estamentos, digamos, gubernamentales o privados le construyeron un muro dentro de la sala del río. Y cuando el río está pleno de agua, llega, sale de la cocina a la sala y se encuentra con unos muros, unas casas, y él, ¿qué hace en su hogar?
Él tiene un comportamiento natural. Y a la izquierda, ¿qué vemos también en otra interpretación? El río está recuperando sus espacios. Y entonces la pregunta es, para no detenernos aquí, sino les dejo la reflexión, ¿esto qué es? ¿El río destruyendo nuestras casas o nosotros destruyendo al río? Porque entre otras cosas, el río existió antes que nosotros. Eso dicen. Y los medios de desinformación, lo que dicen en las noticias, ¿cierto? Es que el río Magdalena destruyó tal asentamiento humano. Si ven cómo nos hacen modificar las ideas en nuestra cabeza respecto al mismo hecho, eso le llamo yo discordia mental. Nos han impuesto el sistema enemigo nuestro de nuestro existir, una forma de pensar y actuar terrible. Bien, por ejemplo, aquí el agua, la laguna de Fuken, las nubes. Para el campesino tiene un saber sobre cómo le llega el agua y sobre cómo se origina el agua. Muchos urbanos en Bacatá nunca miramos al cielo, ni siquiera nos fijamos en las nubes, si acaso los enamorados. De resto, vivimos entre el acero, el hierro, el cemento, la luz, el bombillo, el comentizador o computador. El campesino tiene una percepción. El que es creyente tiene otra percepción. Esto es una bendición de mi Dios. Y además todos sabemos que no hay una hoja de un árbol que no se mueva sin la voluntad de mi Dios misericordioso. El científico tiene otra interpretación, etc. Nosotros vivimos y sentimos bajo el yugo de las interpretaciones. Tristemente y lamentablemente, desde hace mucho tiempo nos vienen modificando la cabeza, no con cables, tuercas y tornillos, sino con ideas. Y esa modificación de idea tiene unos intereses. Esto es lo que se enseña de manera clásica en los colegios y en muchas universidades, y a esto le llaman el ciclo del agua. Vamos a ver que no es así, pero si ustedes quieren hacer la prueba, escriban en un buscador ciclo del agua y les aparecen estas imágenes. El agua se evapora, va a la nube, llueve, llega y vuelve. Esta imagen es prácticamente imposible conseguirla en nuestra esfera Tierra, en nuestro planeta. No es así el ciclo del agua. Ya vamos a ver las imágenes de satélite, así como el cuerpo en nuestro camino, ¿cierto? El agua tiene sus propias rutas. Bien, ahora sí el concepto de abastecimiento y desabastecimiento. Ayer me explicaban esta bonita imagen, muy linda. Le llaman la planta de Vitelma, por allí en 1938. Fue construida y en estos días fue activada pues para atender la situación, digamos, de abastecimiento que tenemos en nuestra capital. Lo primero que quiero decir es que la palabra abastecimiento, si buscan ahí su origen etimológico, hace referencia a la vida de los marineros en sus barcos. Ellos ubicaban abarrotes en algunos sitios especiales de los barcos y allí metían de todo lo que necesitaban, y a eso se les llamó abastecimiento. Entonces, este concepto es muy importante para darle otra mirada al tema del racionamiento de agua que tenemos en estos días, porque es someter todos los alimentos, pieles y demás, entre esos abarrotes amarrados con lazos y con grasa, para poder partir de un sitio a otro que hacían los marineros, es lo que hemos estado haciendo en el siguiente sentido. Por hacerlo bien, y no es solamente en Bacatá, la ingeniería creó los sistemas de abastecimiento de agua. Con eso se modificó la sensación humana de que el agua cambia en los ríos día a día y a lo largo de los ríos, ¿cierto? De por sí, un río tiene mucho más agua entre más lejos esté de su nacimiento. Eso lo generan las nubes. Y entonces nosotros venimos acostumbrados
a tener agua. Casi que se volvió una ley humana, digamos, no legal ni normativa, sino porque recuerden que las leyes surgieron en su origen, aquí me pueden corregir, fue a través, lo que era una costumbre se convertía en ley, solo que ahora es lo contrario, nos imponen las leyes sin ser costumbres y ahora vuelven a las leyes costumbres, pero bueno, eso es tema ya de mis amigos, los que estudian derecho, ¿cierto? Nuestros abogados que conocen esas historias. Entonces, nos acostumbraron a tener en una cantidad más que suficiente agua en nuestras casas. Y apenas nos la recortan un poquito, entonces nosotros reaccionamos de manera inesperada, porque veníamos acostumbrados a tener agua más que suficiente de por sí. Hace unas décadas las gaseosas y las cervezas se fabricaban con agua subterránea. Y es tanto que nos acostumbraron a tener más que agua en cantidad suficiente que nosotros utilizamos el agua embalsada en Chuza y San Rafael, tratada, el agua bendita que recibimos de los páramos para evacuar nuestra taza de inodoro. Imagínense hasta dónde ha llegado nuestra forma de vivir. Imagínense, el agua pulcra, limpia, con muchas inversiones económicas, la usamos para evacuar la taza de inodoro. Imagínense que el agua limpia, pulcra, bendita, bendición de mi Dios, la usamos para lavar ropa sucia. Así estamos. Y eso nos puede parecer normal, pero la palabra normal quiere decir la norma del mal que nos quieren imponer en nuestras ideas, en nuestros actuares y sentires. ¿Y qué era desabastecimiento? Si abastecimiento era llenar de todo, desabastecimiento era la ausencia de ese todo. Y claro, no es sino que nos recorten un poquitico y nuestra mente de una vez se incomoda, se desespera, ¿cierto? Pero el hecho es que nos han acostumbrado a tener en demasía el agua. Nos acostumbraron. Y además, la ingeniería, yo soy ingeniero, nos impidió conocer el comportamiento natural. Lo máximo que sabemos que unos días llueve mucho, otros días llueve poco, y ahora aprendimos que llueve, pero que llueve donde no quisiéramos. Es que todo lo que sucede siempre sucede porque tiene que suceder. Decía Godofredo Leibniz, nuestro mundo es el mejor de todos los posibles. Imagínense cómo hubiesen sido los mundos imposibles. Bien, ¿cómo nosotros medimos, vemos el comportamiento del agua en nuestra ciudad Bacatá? Esta es una imagen construida a partir de una información que nos facilitaron la empresa de acueducto y también la CAR y el IDEAM. Uno puede consultar sus páginas o solicitar la información. Para los que no logran ver bien y no son expertos, los punticos quieren decir que en esos sitios hay estaciones. Este es, por ejemplo, arriba ya en Chingaza. Hay estaciones que en ingeniería nos permiten medir la cantidad de agua. Otras estaciones miden la calidad del agua. Y traje estas imágenes, las voy a pasar rápido simplemente para explicar que se mide el agua. Ahora, se mide desde la ingeniería, pero también se mide desde lo social y también se mide, permítanme, perdónenme la expresión, desde lo vegetal. ¿Cómo se mide desde lo social? La memoria de quienes habitan esas tierras bellas, muchas en otros ámbitos, en otros sitios del país destruidas. ¿Cómo se mide desde lo vegetal? Todos sabemos que los árboles tienen una inclinación y esa inclinación se debe a la huella y a la caricia de Olo, el dios de los vientos. También que los troncos de los árboles, ¿cierto?, generan unos anillos dependiendo de la humedad. Por ejemplo, un árbol que se somete a unos días de inundación, él deja allí unas marcas, eso se sabe. Es decir, no solamente podemos conocer el comportarse del agua
por parte de la ingeniería, equipos, sensores, etcétera, sino también desde otros ámbitos. Esta, por ejemplo, es otra imagen, ¿cierto? Allí la regadera, etcétera, con algunos sitios de medición. Este, por ejemplo, los sitios de medición que tiene la empresa de acueducto en Bacatá, ahí ven unos punticos verdecitos, unos triangulitos, son sitios con instrumentos especiales donde se hacen mediciones de los niveles del agua, también de la lluvia que cae, por ejemplo, los punticos rojos. Y aquí vemos unos grandes esfuerzos que se hacen desde algunas otras instancias. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, estas son unas estaciones ya que opera la CAR, ¿cierto? Alrededor de Bacatá. Aquí, digamos, están para Cundinamarca las estaciones de registro que tiene el Instituto IDEAM. Por supuesto que el IDEAM ya en la capital, pues estaciones hidrométricas no tiene, ¿cierto? Pero, digamos, sí tiene, digamos, alrededor, recordemos que el IDEAM es una entidad de ámbito nacional, la CAR de ámbito regional, Cundinamarca, 98 municipios, 6 de Boyacá, y el acueducto sí tiene, digamos, una injerencia directa sobre la capital. Pero les mostraba estas imágenes para que veamos que nosotros sí tenemos de dónde conocer el comportamiento del agua, aunque no de manera, digamos, completa, ¿sí? Sino de manera parcial. Sí podemos prever, ¿cierto?, lo que va a suceder en cierta medida. Y aquí viene una explicación sobre lo que ya sabíamos, que nos han permitido conocer esos esfuerzos del acueducto, la CAR, el IDEAM. Está también el IDIGER, está también la Secretaría de Ambiente digamos, de la capital, están unas agencias privadas, están las universidades, por ejemplo, que con sus estudiantes hacen mediciones de lluvias, de los niveles. Uno suele ver allí por la séptima hacia arriba, en esas quebradas, a veces estudiantes haciendo mediciones. Uno también ve estudiantes recopilando la historia a través de las personas que aún existen, de cómo ha sido el comportamiento y la relación social, cultural, digamos, con el agua, porque también debo aclarar antes de explicar esta lámina, es que la ingeniería, aunque produzca un conocer respecto al comportar del agua, no es la única, ¿no? En diferentes ámbitos sociales se estudia también el comportamiento del agua y aquí pues no vamos a hacer una comparación. Lo cierto es que la ciencia no es la única forma de conocer, ¿cierto? Eso lo saben las personas que estudian estos tipos de temas. ¿Qué sabíamos en estos meses respecto a cómo se estaban comportando las lluvias en la capital? Bueno, voy a omitir esta lámina. Esta fue un método para prever desabastecimiento de agua en el postdoctorado allá en la Universidad Nacional. Pero bueno, paso acá. Vean, esta es la imagen satelital. Esta es la imagen satelital del 30 de agosto del 2023 sobre una parte de nuestra esfera Tierra. Si ven aquí los caminos del agua en los colores para explicar la imagen. ¿Cómo? Para explicar la imagen, los colores realmente quieren decir temperaturas. Pero los expertos en meteorología saben que a través de temperaturas, ¿cierto?, se puede correlacionar con la humedad arriba. Entonces miren cómo son los caminos del agua, ¿cierto?, en nuestra esfera Tierra. ¿Se acuerdan la imagen del ciclo del agua que les dije que nos enseñaban en los colegios y en algunas universidades y que es otra interpretación? Vean, recorridos por el sur, por el norte, ¿cierto? Miren cómo roza el agua nuestra esfera, como para nuestros danzantes, ellos saben que lo que hace la piel del cuerpo cuando giran, cuando se mueven,
es rozar al dios Eolo, ¿cierto? Su piel hace contacto directo. Y entonces, aquí estamos viendo realmente de dónde recibimos humedad, que en términos populares es de dónde recibimos agua en la capital. Recibimos del sur, recibimos humedad del África, recibimos humedad del Caribe. Estos son los caminos del agua, así como nuestro cuerpo es nuestro camino. Entonces, ¿cierto? Es muy diferente esta interpretación a la que nos enseña Internet. Cuando a mí me dicen que los jóvenes ahora tienen toda la información en Internet, yo siempre replico que eso hay que revisar con cuidado esa afirmación, porque no es cierto. Mucha información que está en Internet, de libros, etcétera, no obedece a una interpretación de los hechos reales. Esta es, por ejemplo, la situación en octubre del año pasado. Vemos allá una formación en el Caribe al norte, ¿cierto? Recordemos que los colores realmente son temperaturas, pero que las asociamos a humedad y a lluvias. Esta, por ejemplo, es el 10 de septiembre. Aquí ya Boyacá está recibiendo menos agua. Cundinamarca está recibiendo menos agua desde septiembre del año pasado. Este es el 25 de enero. Los colores grises oscuros quiere decir poca humedad en los cielos. Miren todo el país como está en enero. Poca humedad en los cielos. Esta, por ejemplo, es en febrero, el 6 de febrero, ¿cierto? Y aquí está una información que se puede bajar de la página web de la CARC. Aquí está el enlace, ¿cierto? Está el enlace. Y veamos el comportamiento ya como lo interpretamos nosotros. ¿Se acuerdan que al principio les dije que el sistema que es enemigo a lo natural nos ha obligado a ver el mundo a través de números? Pues aquí tenemos los números, a través de estadísticas. Claro, nosotros no somos números, nadie es un número. Es más, los humanos no sabíamos contar. Un perrito no cuenta cuántos habitantes tiene en la casa, un gatito, un pajarito, cuántas hojas en el árbol hay. Hay otras formas de percibir sin necesidad de contar. Bien, este es en agosto de 2023 para Cundinamarca, sus cercanías. Miren, el azul fue lo que cayó en promedio y el azul fue lo que cayó en ese mes y el rojo es el promedio histórico. Sin ser expertos, vemos, esta información está publicada en la página web de la CARC, ahí está el enlace. Sin ser expertos, ya vemos que en agosto todos los azules están por debajo del promedio histórico. En septiembre, excepto el último allá en la cuenca del Río Negro, en septiembre todos están por debajo del promedio histórico, es decir, agosto y septiembre llovió menos que el promedio histórico. Aquí, para no detenernos mucho en estas láminas, están varias. En octubre, excepto Río Negro, todas las precipitaciones en promedio, claro, están por debajo del promedio histórico. En noviembre, la lámina inferior izquierda, todas las precipitaciones están por debajo del promedio histórico. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre, excepto las dos últimas a la derecha, Sumapaz y Río Negro están por debajo del promedio histórico. Miren en enero, izquierda, lámina izquierda superior. Si ven el azul, muy por debajo del promedio histórico. Entonces llevamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, la mayoría por debajo del promedio histórico. Marzo, todas por debajo del promedio histórico. Esa información es pública, la pueden consultar en ese enlace, ¿cierto? ¿Y qué tenemos entonces? Pues que venimos de una situación que, de acuerdo a estos registros en esos sitios donde se miden las cantidades de agua, llevamos
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 8 meses con lluvias con valores promedios por debajo del promedio histórico. Y fíjense que en ninguno de esos meses nos quitaron el agua, en ninguno, porque el racionamiento empezó fue en abril. Es decir, nosotros como seres humanos organizados en la capital con toda la infraestructura de la ingeniería, logramos soportar 8 meses con una cantidad más que suficiente de agua en los tanques de nuestras casas, en los tanques de almacenar en los edificios. 8 meses. Y ya, por supuesto, no se podía estirar, como decimos en Cúcuta, los campesinos, no podíamos estirar más la pita, ¿cierto? Pero ya veníamos con 8 meses de una situación especial. Ahora, ¿qué uno puede interpretar? Acuérdense que hablamos de que todos nosotros tenemos unas formas diferentes de interpretar, pero hay un hilo conductor, ¿cierto? Por ejemplo, mis hermanos cristianos, mis hermanos monjes, sabemos que ante esta situación fue una bendición de mi Dios. ¿Se acuerdan los memes y las noticias en enero ante los incendios en febrero, cuando nombraron a mi general Roque como coordinador para atender los incendios? ¿Se acuerdan que todo el mundo, o por lo menos eso decían en algunas partes, no digamos todo el mundo para no generalizar, pero muchas personas creyentes le imploraban a mi Dios que lloviera? Y luego cuando llovió salieron unos memes que decían que no, pero que lloviera, pero que no tanto, Dios tenga misericordia, ¿cierto? Hay diferentes interpretaciones de cómo llegaron esas lluvias, unas por el sentido de la fe, otros por el sentido, digamos, el ingeniero explica desde el ámbito científico cómo fue que se generó esa humedad, y otras desde el sentido de que tenemos seres capaces de hacer llover. Y a veces a mí me preguntan, ingeniero o profesor, ¿usted cuál de esas prefiere? ¿Cierto? Desde mi ámbito de fe y de la creencia, y porque lo he vivido, sé que el sistema enemigo nos obliga a olvidar, a creer y a tener esperanza, porque por eso casi todos los jóvenes, o por lo menos con la mayoría de jóvenes que uno tiene contacto como profesor, ellos les quitaron la esperanza de tener fe, de creer. Eso es impuesto por el sistema. Eso no es natural. El ser humano por naturaleza y los anibienes siempre somos seres de esperanza, siempre. Pero nos los han venido quitando. Bueno, algunos datos. Nosotros en promedio, ayer revisábamos otra cifra, como ciudadanos urbanos en nuestra capital, al día, en promedio, ya vamos a ver que los promedios son los datos que menos existen, pero pues son los que se muestran. Consumimos 80, 90 litros de agua día persona. Si uno duchando se gasta 15, 20 en exceso, oiga, ¿dónde están los otros 70 litros de agua? ¿En dónde? ¿Cierto? Porque eso es lo que marcan las facturas de la empresa de acueducto. Y aquí con la imagen a la izquierda, ¿cierto? Les quiero recordar que el agua es energía. Y es que nos tienen acostumbrados a un modo de vivir muy raro, porque nos enseñan a consumir demasiada agua y demasiada energía. En estos días, mi admirado profesor instructor de paneles solares nos explicaba que qué sentido tenía montar un sistema fotovoltaico para ahorrar energía, para consumir menos agua, las casas en las fincas, ¿cierto? Si uno deja la lavadora conectada todos los días de la semana. Si el hecho, la razón de ser un sistema fotovoltaico es ahorrar energía, ahorrarse unos pesos para consumir menos agua en la producción de energía,
si su sentido, su esencia es ahorrar, ¿qué hacemos nosotros dejando la lavadora conectada los días que no la usamos? El televisor conectado los días que no lo usamos. Cuando ellos, los expertos en electricidad, saben que todo aparato, incluso el enchufe de un celular, consume vatios al estar conectado al enchufe, ¿cierto? Entonces, en promedio 80, 90 litros por día, persona. Mitos y realidades en el consumo de agua en Bacatá. Vean, hay unas cuestiones muy raras en los estratos y ya los vamos a ver y en las tradiciones. Y esto tiene que ver con las imposiciones que nos han hecho. Por supuesto que nosotros sabemos que los estratos, hay estratos 1, 2 y 3 en la capital, que hay mansiones, ¿cierto? Y que pagan impuestos como estrato 1. También sabemos que en los estratos 2 y 3 hay quintas, hay fábricas y que solamente pagan los estratos 2 y 3 y no lo que les correspondería. Y esta cuestión de habernos separado en estratos es tenaz. Es tenaz. Es muy triste que las decisiones en algunos tiempos de nuestros gobernantes hubiesen llegado a tener que separarnos en estratos. Y es que si nosotros miramos, ¿cierto? No solamente por el cobro del agua por estrato, la luz por estrato, sino que el sistema nos ha impuesto infinita cantidad de divisiones para convertirnos en seres egocentristas. Y además que nos han impuesto unas tradiciones del comportamiento nuestro, hay unas costumbres, ¿cierto? Tenemos una cultura impuesta en muchas consideraciones, impuestas. Así como fueron impuestos los estratos, nuestros comportamientos, muchos de ellos también son impuestos. ¿Qué necesidad uno tiene en ducharse media hora? Ah, que es mejor cantar cuando uno se está bañando. Sí, podemos cantar a cada rato, incluso podemos danzar, bailar, que eso es muy lindo. Cantar y danzar es natural, pero dejar el uso del agua pulcra, limpia, que viene de unos esfuerzos para lavar ropa sucia, para limpiar la taza de inodoro y dejar la ducha abierta, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Veamos las estadísticas. Esta es una información a 2020. Es una información a 2020. No nos detengamos tanto en los números, pero pues vienen los estratos. Por ejemplo, registra, esta es una información del acueducto y aquí viene el sitio web. ¿Listo? En el estrato 1, 749.000 personas, dice. Estrato 2, 3 millones y pico. Estrato 3, 2.600.000. 2.594.134. Pero ninguna cifra es exacta. Estrato 4, 786.000. Estrato 5, 236.000. Estrato 6, 169.000 personas. Cuentas, y pues a la izquierda vienen, digamos, las cuentas de la cuota. Consumo, y aquí pues sí me detengo unos minuticos. Consumo de agua litros días. Póngale cuidado. 51 millones en el estrato 1, 229 millones en el estrato 2, en el estrato 3, 216 millones, en el estrato 4, 90 millones, en el estrato 5, 32 millones, en el estrato 6, 29 millones. Ahora sí quisiera, nos quedan unos minuticos de la charla, ahora sí quisiera que alguien participe y nos dé su doxa, su opinión respecto a estos números, por favor. Alguien que quiera compartirnos algo de estas cifras que estamos mostrando. Alguien, un voluntario, porfa, me ayudan allí, porfa. Yo como no puedo ver
Tenemos a alguien que levantó la mano, JWC. Buenos días. Buenos días para todos. Pues básicamente uno evidencia que los grandes consumos estarían en los estratos 2 y en los estratos 3 en litros días. Pero adicional a eso, habría que considerar también el consumo industrial, ya que pues no se evidencia dentro de esta tabla. Sí, perfecto, gracias. ¿Quieres agregar algo más? Pues considero que el agua potable se le está haciendo un mal uso de acuerdo a estas tablas. Por lo menos uno evidencia que en los lavaderos de carros es donde más utilizan agua potable, digamos, para quitarle la suciedad a un vehículo. Y entre más vehículos que hay en la ciudad, pues más agua van a necesitar para lavarlos. Sería como la correlación que podría ser. Gracias. Sí, falta aquí otros sectores, el industrial, etcétera. Este es solamente para viviendas, hogares y personas. Muchas gracias por la precisión. Sin embargo, voy a hacer énfasis en lo siguiente y tú lo dijiste muy bien. Vea, hay que, fíjense, por qué no podemos vivir de números. Si uno mira esta estadística, que lo hacemos los ingenieros, economistas y demás profesionales, uno dice lo que tú concluiste totalmente cierto. El estrato 2 y 3, si uno suma 229 millones y 216 millones, pues está claro, ¿cierto? Que a primera vista, esos 445 millones, 446 millones, siendo un poco más precisos, pues son los que más consumen el estrato 2 y 3. Esa conclusión tuya es muy válida y mi gratitud por dárnosla. Y entonces, según esa última columna, el que menos consume es el estrato que es 6. Pero veamos ahora otra interpretación, ¿sí? Veamos ahora otra interpretación que es la siguiente. En la última columna está el consumo persona, litro, día. Y quisiera otro participante, ya nos quedan pocos minutos de este bonito encuentro. Quisiera otro participante que nos opinara sobre la última columna. Alguien, por favor. Ok, claro. Alguien que opine, por favor. Estamos en la doxa. Guillermo Moreno, adelante. Y luego Claribel. Buenos días, ¿me Listo, escuchan? 2. Hágale, campeón. Compañeros, buenos días. Se evidencia que en el estrato 4, 5 y 6 hay un aumento más de el consumo de agua litros por día. Con respecto a la estadística anterior, entro como en una duda porque estrato 2 y 3, exacto, esa gráfica que está mostrando ahí el ingeniero, dice que hay mayor consumo de agua. Entonces tengo una duda ahí con respecto a esas estadísticas. En mi casa, nadie me está preguntando, somos 4 personas, consumimos 7 metros cúbicos bimensuales y porque somos fanáticos de ahorrar el agua, de cuidar el agua, la energía, porque se están agotando los recursos naturales. Son ustedes una bendición de mi Dios. El sistema todavía no los ha azotado tanto. Gracias por ese dato. Qué bonito que usted nos comparte esa experiencia de su hogar. Porque a veces perdemos la esperanza. Es que ¿para dónde nos llevan estos muérganos? Decía mi nona en Cúcuta. Qué bonito esa experiencia de consumo que ustedes tienen en su casa. ¿Quieres decir algo más? Ahorita aclaramos la duda. No, Listo. no, Sigue, ingeniero, sigue. pues invitar a los compañeros reitero, a utilizar los recursos naturales lo más óptimos posible, ya que lo que usted dice, dejamos la luz prendida, el cargador consume, se llama consumo vampiro, entonces debemos cuidar. ¿Cómo se llama? Se llama consumo vampiro. Ve, qué bueno.
cuando yo dejo conectado el cargador de mi celular, sin estar cargando el celular, se llama consumo vampiro. Entonces, obviamente, pues el medidor de Codensa va a marcar. Entonces, mi invitación es a que realmente utilicemos y optimicemos los recursos naturales que todavía nos quedan, porque vienen de pronto mis nietos o mis bisnietos, no sé, pero tenemos que cuidarlos. Muchas gracias. Recuerden que somos eternos. Nosotros nunca nacimos. Eso de que yo nací el 20 de marzo me lo impuso el sistema. Por supuesto, cambié de piel. Sí, cambié de piel un 20 de marzo. Pero antes era otro ser y mucho antes otro ser. Y por eso nuestros sentires también deben ser eternos. Ahora uno ve colegas, amigos, compañeros que cambian de sentires, unas y otras personas, incluso lo justifican desde la ciencia. Pero nosotros en esencia somos eternos y vamos para la eternidad sin necesidad de ser creyente, sin necesidad de ser ateo o lo que sea. Muy bien, la siguiente participante, por favor, que nos comparta. Claribel y Nancy Millán alzó la mano también. Ay, sí. Buenos días Por favor. a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, Claribel, adelante. Ah, bueno, ok. Bueno, yo revisando las dos gráficas, pues desde un inicio me doy cuenta que en el estrato 6 es donde más se consume agua porque hay menos cantidad de personas. Entonces, ¿qué me llega a esa conclusión? Añadiendo a la opinión que dio el compañero. Pues que como en el estrato 6 de pronto tienen más recursos, no se fijan en la cantidad de agua que están gastando y nunca pues se dan al tema del ahorro, como en el caso del estrato 2 y 3. Como por ejemplo, yo estoy dentro de ese estrato y en mi casa pues también tenemos varios hábitos de ahorro. Entonces ese es mi punto de vista. Muchas Genial. Fíjense, por eso yo les decía que si alguien se quedara solamente, permítanme un segundo, si alguien se quedara solamente con estas cifras, pues ahí sí, como dicen, toda el agua se la tiramos al estrato 2 y al estrato 3, ¿sí o no? Es que no hay que ser PhD, post-PhD, ni siquiera saber leer numeritos es suficiente para decir, vean allá el estrato 2 y 3. Miren cómo consumen de agua, 400 y pico de millones. Pero si vamos a estas cifras, hay otra interpretación, hay otro mundo, hay otras ideas. ¿Alguien más quería participar? A mí me encanta que participe. Aunque soy tímido en el baile, por supuesto. Mis amigos bailadores y bailarines lo saben, pero me encanta en estos ámbitos que participen. Y hoy es viernes, doctor Ebert. ¿Y sabes de dónde viene la palabra viernes? De Venus, el día del placer. Porque la gente cree que es libre en el actuar y pensar. Mentiras. Todos somos esclavos. ¿Por qué creen que el viernes es el día del placer? Pues que es el día de la diosa Venus. Bien, oigamos a nuestra participante o a nuestro participante. Claro que sí, doctor Ebert. Acá tiene la manito levantada. Nancy Millán ya participó. Creo que no. Ok, entonces sigue Nancy, luego Igan Yacer, Joana María Londoño, quienes están ahí en la... Tenemos una alta participación el día de hoy. Aló. Gracias. Dale. Entonces, digamos que me parece pertinente como actualizar los datos a 2024, que ya los tenemos actualizados. Sí, me dijeron ayer que ya estaban. Sí, ya que de acuerdo a la información, los estratos que más agua gastan son los estratos 1 y 6, digamos que son los que están como en este momento los que llevan la vanguardia en consumo. Ya. La batuta, Nancy, sí, señor. Una pregunta, y tienes, sí, Nancy, perdona, te interrumpo, excúsame. ¿Tienes el consumo persona litros día? También debemos tenerlo. Yo creería que es necesario mirarlo con nuestra directora Adriana, de la directora de apoyo comercial, digamos que tiene la información oficial.
digamos que esta información es clave, que todos los funcionarios de la empresa la tengamos en cuenta. Creería yo que nosotros debemos revisar muy bien el tema del estrato 1, porque el estrato 1 es donde hay mayor concentración, digamos, dentro de la estratificación de personas. Tenemos un subsidio del 70% para el estrato 1 y eso posiblemente hace que, digamos, mientras un metro cúbico, por decir algo, nos pueda valer 4.000 pesos, ellos pagan, digamos, el 30% de esos, el 30% de esos 4.000 pesos. Está un poquito por debajo de 4.000, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Entonces es un tema que creo que sí nos toca mirar, pese a que los promedios de consumo están en este momento acercándose al consumo básico, que digamos hemos bajado sustancialmente comparado con hace 20 años, hace 18 años, digamos, hemos bajado sustancialmente. Sin embargo, digamos que la época amerita que sigamos bajando esos consumos. Y vale la pena sí, revisar ese tema de todo lo que estamos dando de subsidios a los estratos. Adicionalmente, recordar que el estrato 6 y el 5 se les cobra muy por encima del costo real y supera el 50% este cobro que se hace al metro cúbico. Entonces, ¿cuánto pagamos por metro cúbico en el estrato 6? Yo tengo por aquí mi facturita. En el estrato 6 debe ser un 65% más de lo que es el consumo básico. Listo. Excelente intervención. Sí, perfecto, como les decía, dime, como les decía, estas son estadísticas de 2020. Ayer me comentaron que ya están las estadísticas de 2024, las quería presentar, pero no logré conseguir. Sin embargo, si nosotros vemos, por eso es que no nos podemos dejar llevar por las cifras. Y realmente dicen algunos pensadores que son nuestros sentires los que nosotros nos gobiernan, pero de acuerdo a esta última columna, y lo acaba de confirmar nuestra ilustra participante Nancy, que también incluso en la estadística de 2024 el estrato 6 figura persona, litros día, me imagino. La última columna la calculé ayer para esta conferencia porque no viene en el informe que consulté en viene es consumo de agua por estrato, la población, pero no viene esta última columna, quizás en alguna página lo tenga, yo la hice, pero lo que podemos ver es que los que estamos en el estrato 6, 170 y pico de litros día, y si no ha cambiado la estadística 2024, miren, eso sucede también con la energía. Yo recuerdo en mis clases, siendo estudiante en Rusia, nos decía el profesor, claro, ellos desde el punto de vista ruso decían, los gringos, un gringo, y perdónenme la expresión, consume 50 veces lo de un africano. Es decir, que el impacto que puede hacer desde esta hipótesis socioeconómica, y yo no comparto la división en estratos porque a todos nos une un hilo, a todos los seres humanos, a todos los anivienes, a todos nuestros hermanos verdes nos une un hilo, tanto así que las cenizas vueltas polvo del África llegan acá a nutrir al Amazonas, a nuestras plantas. Nos conduce un hilo y ese hilo es idéntico para todos. Ese hilo en nuestro existir no tiene estratos, los pajaritos no reconocen los estratos, el agua no reconoce los estratos, ¿cierto? Pero lo que sí es claro es que las personas, digamos, con mayor comodidad socioeconómica, tenemos un mayor impacto en el consumo de los bienes. Y eso no se necesita ser economista. Quien tiene unos mayores ingresos tiene un impacto mayor. Porque no es lo mismo que una persona vaya a hacer un mercadito en un sitio sencillo, humilde, a que uno entre a un carulla. Esos productos o entre uno a otro almacén, esos productos que se llaman de alta calidad para su procesar, exigió mucho más consumo de insumos, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más o continuamos para terminar? Sí, doctor. Sí. Básicamente
quería manifestar lo No, vamos siguiente, para arriba, papá. que los municipios aledaños a Bogotá están consumiendo bastante agua y ellos deberían también crear sus propios sistemas de abastecimiento y potabilización. Te refieres al agua que se vende en bloques, ¿cierto? Para estos sitios alrededor de Bogotá, los Una municipios. persona calmada, Sunisa. Sí, señor. Gracias, gracias por la intervención. Muy bien, listo. Podemos entonces apagar todos los teléfonos, 5 minutos para terminar. Vean, lo que uno podría concluir, me perdonan la expresión, aquí todos somos pecadores. Si bien los números y las cifras inclinan hacia unos y otros la balanza de los usos y del consumo, nosotros no necesitamos esa cantidad. Es que el agua es una bendición y el agua no está hecha para limpiar suciedades. El agua está hecha para nutrir nuestro cuerpo. Si hay aquí alguien nutricionista, alguien médico presente que nos aclare, pero nosotros, si consumiésemos agua solamente para nuestras necesidades reales, cambiaríamos drásticamente estas cifras. Y voy a unir esta última columna del consumo, sean 60 litros día por persona, 70 o 200, como lo hacemos los del estrato 6. Estos consumos los hacemos porque han sido impuestos por agentes externos a nuestra razón de ser. Cuando yo me consumo una gaseosa, por Dios, ¿hasta qué estado mental y corporal me han llevado estos sinvergüenzas del sistema enemigo para que yo le sienta placer a una gaseosa? Eso es imposible en nuestro origen. Es imposible en la razón de ser de nuestra existencia. Pero tenemos estos consumos 60, 70, 100, 180, 200, los que tengamos. Pero esa es una evidencia contundente de que nos llevan hacia un camino que no es. Porque no crean que es fácil En la boca del en Alirio. nuestro origen tomarnos una gaseosa. Nos han llevado a través de manipulaciones y controles mentales y corporales, ¿cierto? A este nivel de consumos, pero no solamente del agua, sino también de energía. ¿Por qué qué tengo yo que tener en mi cabeza para dejar enchufada la lavadora toda la semana que no la uso? Ah, es que eso que pues, si a mí me cobran 500,000 pesos de agua, yo me gano tantos millones, pues lo pago. Esa no es una posición a favor de nuestra colectividad, de nuestro existir, a favor de la palabra mundo, que quiere decir armonía, que quiere decir orden. En estos días, una persona muy querida, me explicaba, una persona muy amada, incluso que las hojas danzan. Pero hemos perdido esa razón de ser por imposiciones foráneas. Voy ya a terminar aquí, voy a cortar aquí, pues quedan 3 láminas. Me dicen, por favor, ¿se ve video en la imagen izquierda? No. No, señor. Bueno, ya lo vamos a ver. Fijémonos en la imagen izquierda primero. Miren hasta dónde hemos llegado. Está lloviendo, hay agua al frente de mi ventana. Y en mi apartamento no hay agua. Eso es una controversia mental. ¿Cómo es posible que a través de un vidrio hecho de arena hay agua y yo no tengo agua? ¿Y cómo llegamos a esta situación? Ahí la corto. Pues desde la interpretación de la ponencia de hoy, desde el entender de mi general Petrov, eso ocurre y es normal que ocurra, porque
a través de siglos y décadas y miles de años nos vienen manipulando y controlando. Es decir, este no es un tema, me excuso por lo que voy a decir, esto no es un tema de la empresa de acueducto. No, ellos son una estructura organizativa dentro de nuestro gobierno humano que existe. Este es un tema que va mucho más allá, que a través de mi vidrio no tenga agua, pero es que cuando la tengo yo como ser humano, como persona, no la uso por necesidad, sino por placer. Y ese es un tema gravísimo. Nos están llevando a la oscuridad del placer. Ese ser plan nos va a arruinar. Mire qué linda la intervención de nuestro colega, nuestro compañero humano, que en su casita consumen 7 metros cúbicos. Oye, pero qué inteligencia. Y es que la inteligencia no se da por títulos, pero qué capacidad de resistirse al sistema enemigo que tenemos. Yo brindo un aplauso y expreso mi gratitud. Nosotros sí podemos. Siempre es posible un mundo mejor. Siempre va a ser posible un mundo mejor. Las discusiones se centran en qué es un mundo mejor. Porque para unos, un mundo mejor es gastar más agua. Y para otros es ver y reconocer que a todos nos une un hilo. Penúltima lámina y terminamos. Dicen estos días, en Chingaza no va a volver a llover suficiente en 2040 y no tendría sentido otro embalse allí, Secretaría de Ambiente de Bogotá. Si los presentes creen que los científicos, yo sé de dónde sale esta afirmación, esa afirmación es correcta dentro del ámbito científico. Si los presentes creen que los científicos decimos la verdad, están totalmente equivocados. Todos los científicos nos equivocamos. Es más, nos equivocamos tanto que la ciencia la hacemos para construir armas destructivas. Muchos científicos han estado faltas de ética y de moral. Por tanto, lo que digamos los científicos hay que mirarlo con mucho cuidado. Y cuando nuestros gobernantes toman a ciegas los resultados de los científicos, pueden andar por mal camino, y esta frase la explico de la siguiente manera, con una penúltima lámina. ¿De dónde salió que al 2040 no lloverá en Chingaza o en algunas regiones del país en más de un porcentaje alto? Sale de unos modelos que usamos los ingenieros en cada país. Se llaman comunicaciones nacionales de cambio climático. ¿Cómo se construyen? ¿Cierto? Pues yo estuve en el IDEAM, estuve en el despacho, ministro, estuve en la CAR, conozco, soy experto en el tema, lo puedo decir humildemente, porque para mí los títulos no son importantes en nuestra vida. ¿De dónde sale esa proyección de 2040? Pues que el IPCC, con sus expertos científicos, además hay acusaciones de corrupción en el IPCC, eso lo publicaron en varias, recuerdo un evento en la Universidad del Rosario, ¿cierto? Cómo allí se contrataban esos estudios. Y entonces ellos tienen unas formas de modelar, pero miren esta gráfica, lo expliqué en la conferencia anterior. Si ustedes ven las líneas rojas, todo dice que es calentamiento al 2050, 2100. Pero si se fijan en la línea negra no va por donde van las líneas rojas o las líneas de colores. Entonces, los escenarios de Colombia para las regiones se hacen con soporte en unos modelos del IPCC. Y mi pregunta es, si se equivoca el experto al prever, estimar el comportamiento de la atmósfera y el gobernante las toma a ciegas, ¿se van a equivocar las decisiones gubernamentales? La contesta es sí. Si el experto se equivoca, por ejemplo, en predecir el día a día, ¿se equivocará con las proyecciones al año 2100? Sí. Recuerdo que el primero en acertar el pronóstico de lluvias en los días de incendios a principio de año fue Max Enríquez.
una llamada telefónica. 10 días antes nos dijo, a partir del miércoles en la tarde llueve. Y yo le envié el video estando él en Suiza cuando empezó a llover por aquí cerca en el norte. Me dijo, voilà. Ajá, y entonces, porque Max Enrique es costeño. Y otros amigos, Cristian Euskati y otras personas que trabajan en este tema, han acertado con sus predicciones. Pero si nosotros nos equivocamos, los científicos, las decisiones gubernamentales se van a equivocar. Por tanto, confiar en ese futuro que en el tema de meteorología e hidrología hacemos los científicos, no lo recomiendo. ¿Qué otros últimas 2 láminas? Dicen, ya lleva como 3 últimas y ya han pasado 5. Quiero compartir mi experiencia en este sentido sobre lo que expliqué al inicio de la ponencia. Hay una situación especial que estamos viviendo, pero desde nuestro interpretar, esa situación obedece más a nosotros mismos. Si nosotros seguimos descuidando a nuestros hijos con la televisión, con el celular, él va a ser un esclavo perfecto del consumo. Y ya lo vemos en nosotros mismos. Ya lo vemos en nosotros mismos. Si nosotros nos descuidamos a nosotros mismos, situaciones difíciles vendrán, mucho más difíciles. Por supuesto que está la misericordia de mi Dios, que nos ampara, nos protege y nos defiende. Soluciones alternativas. En estos días hay un tema en la cabeza de diferentes expertos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, unos dicen que no se construyan más embalses. Otros dicen que hay que construir más embalses. Pero lo que uno podría ver, y es una opinión, una doxa, desde nuestro interpretar, desde mi experiencia, vean, en caso incluso de que los embalses, salen algunos ambientalistas a decir que destruyen, ¿cierto? Pero también son ambientalistas que consumen gaseosa, consumen carne, hartan alcohol y otras cosas. Entonces, para unas cosas sí sentimos a natura y para otras no. Pero, por ejemplo, la solución la tenemos a nuestros pies, debajo de nuestros pies. Se saben y lo saben los geólogos que en el Quetraceo a 2000 metros bajo profundidad hay un mar de agua fresca. Eso dicen. Pues explorar las aguas subterráneas a esa profundidad. En Rusia lo hacen, en otros países lo hacen. Que el tema de los embalses, primero pues en las proyecciones de cambio climático, como les dije, esas proyecciones generan diferentes discusiones. Yo no las tomo como una herramienta cierta para planear a futuro, porque además conozco el tema desde adentro. De por sí, algunos expertos consideran que al 2100 se va a presentar es un enfriamiento y en Colombia van a haber más nevados de los que hoy existen o los que han desaparecido. Entonces, ese tema a 2100 proyectar algo es muy discutible. Si los embalses impactan tanto, pues construirlos con los cuidados. Y además, la solución también está arriba en los cielos, en las nubes, en aprovechar las aguas lluvias. Pero sobre todo, la solución está en mí mismo, como ser humano que existo en esta época, como ser humano que vivo en estos momentos. Porque si sigo gastando el agua pensando que es eterna, pues me voy a afrontar a más problemas. Es decir, sí gastamos agua en la taza del inodoro y en la ropa sucia, pero no me la tomo para beneficiar al cuerpo. Eso es terrible, eso es una vaina, es un problema mental que tenemos. Y por último, esta frase de Elon Musk, no voy a darle run al video, pero ahí está el enlace. Si conocen a Elon Musk, ¿cierto? Pues no es que lo conozcan, lo han oído. Dicen que es un empresario duro que critica al sistema o parte del sistema. ¿Qué dice Elon Musk? Ahí lo pueden ver después
él dice que estamos tan embolatados, pero terriblemente embolatados, que él ha concluido que nosotros no existimos y que si corrieran los tiempos mucho más ratos, nuestra existencia es como un juego en un computador, que somos títeres y personajes de alguien que nos impuso un juego. Eso, interpretándolo, es lo que él trata de decir. Ahí está el enlace de YouTube, ¿cierto? Quien lo quiera, lo va a compartir aquí, permítanme, al chat. Quien lo quiera consultar, pues va a ver mi interpretación. Pero si lo que él dice es cierto, y muchos filósofos han pensado sobre ello y han escrito, pareciera ser que aquí les envío lo de Proimet, aquí está el enlace, pareciera ser que nosotros estamos siendo vistos como títeres y eso es lamentable. Juegan con nosotros por doquier y como quieren. Y además ahora sí ya este último, voy a detener aquí. Este último video sí se los comparto de reflexión. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros? Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿De qué trata esta imagen de Matrix? Y se la recomiendo ver. Esta imagen trata sobre cómo nosotros, independientemente, digamos, de nuestros roles, ¿cierto? Aquí estamos todos en nuestros roles. Los creyentes, los ateos, el más, el menos, el alto, el bajito, etcétera. Estamos siendo manipulados en nuestro quehacer y en nuestro pensar. Si me preguntaran mi doxa, mi veritas y mi virtus, es que es así. No es posible que yo como cuerpecito que existo destine el agua para gastos innecesarios, consuma gaseosas, dulces en extremo, yo como persona, como ser, mienta, yo como persona, como ser. No es posible que yo pueda mentir, que yo pueda ser hipócrita, que yo pueda engañar y sobre todo no estamos hechos para causar daño. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Ever Gonzalo Rivera, por compartir sus conocimientos en este tema tan importante con todos nosotros. De verdad que nos pone a reflexionar de verdad sobre el cuidado del agua, las fuentes y en estos momentos sobre la situación de nuestros embalses. Creo que tenemos 3 personas que han tenido la manito ahí levantada en el chat de Teams desde hace un rato. No sé si quieran compartir sus inquietudes ya como para cerrar el tema de las preguntas en la mañana de hoy. Entonces está Juan David, JWC nuevamente y Guillermo Mauricio. Pues muchísimas gracias al doctor por estos importantes conocimientos que nos ha impartido. Pues sí me gustaría hacer una petición personal. Si de pronto tuviera tiempo para una tercera charla, pensaría que este tema es muy importante y realmente sus conocimientos nos construyen. Bueno, pues seguramente tendremos una nueva oportunidad de sentirnos, de encontrarnos, de cruzarnos en estas instancias. Gracias. Siguiente, por favor. Ingeniero, pues agradecerle por su charla muy enriquecedora. Nos llama a la reflexión
con lo último que dice que no debemos hacerle daño a nadie. Y es verdad, yo le he hecho daño a varias personas y me siento mal, lo confieso aquí delante de mis compañeros y me arrepiento por lo que hice. Entonces, gracias porque me ha hecho reflexionar mucho en todo este tema que nos ha ilustrado y que nos ha hecho, vuelvo y repito, reflexionar. Muchas gracias por su conocimiento y vuelvo al tema de la reflexión. Debemos cambiar y el video nos muestra que debemos ser como los salmones, ir en contra de la corriente, no ir como el video nos muestra con las masas, sino en contra del río. Muchas gracias, muy amable. Gratísimas a su merced por su humildad. Yo he vivido también etapas de daño en mi vida personal, familiar, social, y reconocer en este encuentro incluso es una muestra de que mi Dios le ha colmado en su misericordia de humildad para hacerlo en esta circunstancia. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, pues en primera instancia agradecer al ingeniero Ever por la charla, una charla que contribuye mucho en conocimientos, en reflexiones sobre todo sobre lo que le estamos haciendo al planeta. Yo soy estudiante de ingeniería, ya de últimos semestres de ingeniería civil. Además de eso, trabajo hace muchos años en el área gastronómica y pues mi intervención va más allá a una reflexión sobre el área gastronómica y sobre lo que hacemos más allá del ahorro también de agua en casa. También tenemos que reflexionar mucho sobre lo que le hace la industria pues al ecosistema. Lo que gastamos nosotros en agua, en cuestión de gastronomía, restaurantes, bares, en industria para limpiar carnes, para limpiar leches, o sea, las cantidades de agua son totalmente absurdas. Claro está que desde la casa cada uno debe aportar su granito de arena, ni siquiera ahorrando, sino siendo consciente de que el agua es algo natural, algo que debemos aprovechar en cualquier instancia. Y pues también ser conscientes de que cada vez que estamos saliendo, de que por cada kilo de carne que compramos, por cada litro de leche que compramos, el agua que se usa para limpiar cada uno de estos recursos es bastante alto. Entonces también es como una reflexión a que la gente piense sobre el daño que le está haciendo la industria al ecosistema, porque si bien está de que desde la casa se gasta bastante agua, lo que la industria causa no tiene casi que números para lograrlo explicar. Y bueno, y pues ya para cerrar, agradecerle nuevamente al ingeniero, una charla con mucho ser, con muchas virtudes y con muchas reflexiones que claramente las voy a aplicar en mi vida. Y nada, muchísimas gracias, ingeniero. Ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias, Freddy. Qué buen dato nos compartes. Claro, esta ponencia estuvo con mayor énfasis hacia nuestro hogar, nuestra casa, pero por supuesto que hay otros grandes depredadores del agua de Natura que están ubicados en otras instancias por fuera de nuestro hogar. Pero estoy seguro, y así como tú lo mencionas, allá la producción, digamos, de alimentos para el consumo, estoy seguro que si nosotros podemos incentivar desde nosotros mismos, podemos generar en parte el cambio que uno quisiera ver a futuro. Gracias. ¿Alguien más? Siguiente, por favor. Sí, ahora sí, Freddy, doctor Rivera, ¿cómo está? Elber Rivera, doctor, es una pregunta. Bueno, usted fue profesor mío de la universidad. Nos deja pensando todas las veces nos deja pensando mucho. Yo creería que ya no deberíamos pensar tanto en agua potable, de cómo traerla, cómo tratarla, sino comenzar a trabajar con el agua residual, darle la vuelta y devolver al ecosistema el agua como la recibimos, tratar de devolverla en su mismo estado, ya comenzar a tratar temas de alcantarillado, ya el agua potable como tal. Sabemos el mundo, todo está en conocimiento ya a nivel mundial, o hay países que están comenzando a manejar eso, el agua residual. Comenzar, yo creería Excelente. Que sería voltearnos por ese lado, ¿cierto? Una sí, realmente hay grandes esfuerzos en esa área, ¿cierto? Ese es un tema especial.
digamos, ¿por qué se le llama residuo si el agua no deja de ser agua, cierto? Es un tema de reflexión, inclusive el mismo concepto de aguas residuales tiene mucho parte del sistema enemigo. Por ejemplo, yo que tengo amigos mecánicos, latoneros, etcétera, cuando uno está debajo del carro se unta de grasa, usted no deja de ser humano. Entonces, los que le llamaron aguas residuales, sin saberlo de manera inconsciente, tomaron ese concepto, pero no deja el agua su esencia, no importa que esté compuesta de muchas cosas y tenga químicos, etcétera, bacterias y demás. Pero un mecánico lleno de grasa y sucio no deja de ser un ser humano por tener esos rastros de su trabajo, ¿cierto? Pero interesante el tema, ese tema es especial. Muchas gracias por esa propuesta. Una consulta. Sí. Sí, digamos a futuro también sería como, bueno, digamos en su vasto conocimiento, sería interesante analizar quiénes son las personas encargadas de administrar el recurso hídrico, tanto aquí en Colombia como en el mundo, porque pues, o sea, mientras lo manejen profesionales que son netamente técnicos y no tengan una formación o un conocimiento humano y que también tengan como esa sinergia entre las dos, pues vamos a estar expuestos a tomas de malas decisiones precisamente porque únicamente les interesa es generar riqueza, más no suplir o mantener ese recurso para que pues, la sociedad se pueda beneficiar del mismo y además sea consciente del uso de ese recurso. Sí, excelente intervención. Mira, voy a dar la doxa. Son sencillos esos movimientos. Mi experiencia demuestra lo siguiente. Mi experiencia. Yo he elaborado con colegas profesores y lo que he visto en mí y en ellos, para no solamente mirar hacia afuera, en esos años de experiencia con profesores, con ingenieros en las diferentes instancias que mi Dios me ha permitido estar, lo que he visto es que ni siquiera es el ámbito social o técnico de mí y de mis colegas. Por ejemplo, he visto el odio, el rencor, la hipocresía en todas estas instancias que he compartido en este existir. Y eso sí me parece gravísimo, porque tal cual soy yo como persona, me comporto en mi trabajo, aunque hay unas personas que en el trabajo son una cosa y en la casa son otras. Pero, digamos, la mezquindad que yo pueda tener como ser humano se va a reflejar en mis actuares y quehaceres directivos, y eso ha sido de siglo en siglo, ¿no? Y no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad. Directivos que no se hablan, directivos que se odian, directivos que la competencia, nosotros no nacimos para competir, nunca. Nosotros nacimos para compartir, para el cuidado. Dicen los que entienden de estos temas, yo soy ingeniero, pero esa competencia, deslealtad, ese odio, rencor, esa hipocresía, influye muchísimo más que el ámbito profesional. Está claro que los técnicos como yo, ¿cierto? Tenemos una forma de ver el mundo. Y mientras los directivos de estas agencias que manejen el agua solamente seamos técnicos, vamos a perder grandes oportunidades de cuidarnos. Gracias. Siguiente, por favor. O si alguien, si ya. Hola, Ever. Hola, Ingeniero Ever, ya con esta terminamos, ya finalizamos con la intervención de Edgar Gutiérrez. De verdad, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. Hoy estuvimos muy activos acá, las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les pido, como en todos estos espacios acostumbramos, les pido por favor que reaccionen en el Teams con un aplauso o activen sus micrófonos si están desbloqueados en este momento, claro, para brindarle un aplauso a usted, doctor Ever, por su presentación. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Hola, Ever. Mucha humildad. Desde Cúcuta, Ever, de Edgar Gutiérrez, gracias por compartir
con sencillez todos sus conocimientos, muy amable, conocimientos que comparto y que aplico en mis ejercicios de ordenamiento territorial. Ever, un abrazote desde su tierra, un gustazo haberlo escuchado, hermano, verlo. Gracias por compartir, ser la misma persona, la gran persona que eres. Muchas gracias, Ever. Muy gentil. Bueno, mano, decimos en Cúcuta, gracias. Bueno, claro que sí. un Muchas aplauso gracias, para todos, ingeniero. muchas Bueno, gracias, y a todos. gratísimas. Profesor Ever, muy amable. Muchas un abrazo gracias. fuerte y cariñoso. Claro que sí, todos muy agradecidos, de verdad nos pone a reflexionar el día de hoy. Yo también tengo un mensaje para todos. Recuerden mantener las medidas de cuidado y de ahorro del agua en el hogar. Aprovechemos este fin de semana y reflexionemos sobre todo lo que nos ha contado aquí el doctor Ever. Muchas gracias nuevamente a todos por conectarse. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben, juntos por el agua todos, este fin de semana apliquémoslo de mejor manera en nuestros hogares. Nos vemos el próximo viernes y feliz resto de día para todos en casa y en sus trabajos en las oficinas. Gracias, ingeniero Ever. Buen día. Gratísimas, un aplauso para todos. Muchas gracias. Gracias a la acueducto por los espacios, muy amables.